Hechos capítulo número 3, versículo 11 al 26. Entonces, ¿qué les parece si primero lo leemos y después vamos versículo por versículo viendo este texto? Ok, entonces, ¿sí están todos ahí? ¿Lo tienen? 3:11. 3:11 al 26. Muy bien. Dice así: estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto o por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y al justo y pidieron que se les concediera un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempo de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo entre sus hermanos. A Él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. La semana pasada vimos el principio del capítulo número 3. Voy a hacer así un recordatorio muy rápido de lo que pasó. Pedro y Juan tenían por costumbre ir al templo a orar. En el camino al templo, en la entrada del templo, en la puerta que se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llama? La Hermosa, que como nos dijo Javier, era una puerta totalmente hecha de bronce, a diferencia de las otras puertas, ¿verdad? Vimos mucha relevancia al respecto de eso. Si no han visto ese mensaje, les invito a que lo puedan ver. Está en Facebook o en YouTube, ahí lo pueden ver. Y el punto es de que esta persona está postrada porque es coja de nacimiento, tenía una deficiencia, una incapacidad no nos dice específicamente el texto, seguramente sus pies, porque fue donde recibió el milagro, y pedía dinero. Entonces ve a Pedro y a Juan como diciéndoles: ¿me dan algo? Y Pedro le responde en nombre de los dos, les dice: yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús, pues recibe tu sanidad, y etcétera. El punto es de que justamente eso pasó, ¿verdad? El hombre creyó, recibió su sanidad, se levantó, hubo un milagro ahí evidente a los ojos de todos. Y bueno, así llegamos justamente a este versículo número 11. Dice el versículo 11: estando el cojo aferrado, bueno, ya no era cojo en ese momento, ¿verdad? Solo nos está diciendo así para que lo ubiquemos. Ahí ya caminaba. Entonces estaba el caminante aferrado a Pedro y a Juan. Todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. En los versículos anteriores se nos dice que este hombre entró con ellos al templo y que estaba adorando a Dios. Me imagino que el texto hace referencia a que lo hacía de una manera pública o evidente. O sea, todos estaban notando de que él había sido sanado y pues estaba alabando a Dios, me imagino, diciendo: gracias Dios, porque me sanaste, etcétera. Y fue tanto el alboroto que se hizo, porque obviamente ese hombre tenía años ahí y toda la gente lo ubicaba, que se amontonaron a ver qué había pasado. El capítulo 4 veremos que 5,000 personas respondieron a este mensaje, así que podemos asumir que había seguramente más de 5,000 personas ahí abarrotadas. Esto como que no es muy normal para nosotros, porque dices tú: pues ¿en qué parte hay 5,000 personas, verdad? Pero recuerda, antes las carreteras no albergaban carros, albergaban gente caminando, no había camiones, no había nada de eso. O sea, las ciudades eran mucho más pequeñas, porque imagínense una ciudad tan grande como Tijuana a pie. Pues no, ¿verdad? La reunión tenía que ser a las 5 de la tarde para que, si a las 12, a las 6 te tenías que venir a tu casa para llegar y pues no llegues tan tarde de vuelta.
Entonces las ciudades sí eran centros muy concurridos, había mucha gente, y aquí en particular también, porque era el templo, un lugar sagrado para los judíos, como sabemos. Versículo 12 dice que al ver esto, Pedro les dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad, entiéndase santidad, le hubiéramos hecho andar. Así que Pedro ve la situación y lo primero que hace es alejar la atención, por supuesto, de él y de Juan. Y eso es lo que verdaderamente hace cualquier persona que sirve a Dios, ¿verdad? Trata de alejar los ojos de cualquier persona que lo vea, pues de él, y ubicarlos hacia Dios. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Los paganos sí tenían esas leyendas respecto a que había semidioses que, para demostrar su deidad, pues hacían milagros en la tierra, ¿verdad? Así que, de hecho, más adelante veremos en este libro que hubo un evento muy similar donde Pablo y Bernabé, igual hubo una liberación y todo el mundo empezó: son dioses que bajaron. Los judíos no tenían esta costumbre, pero el doctor Dennis C. Johnson, que es un erudito en el libro de Hechos, dice que los judíos sí tenían algunas tradiciones que contaba que había maestros tan santos, tan dedicados a la labor de predicar y de conocer la ley, etcétera, que cuando oraban, Dios se veía obligado a responder su oración. Así que a lo mejor ellos dijeron: pues, oye, son de esos maestros de los chidos, ¿verdad? De los que oran y que Dios no les contesta, se ve obligado a contestarles. Pedro detecta esa mirada de, yo no sé, ¿verdad? Pero detectó una mirada extraña y les dijo: hey, ¿por qué nos miran así? O sea, ¿por qué nos están mirando así? Ellos vivían perfectamente algo que la Biblia nos enseña en el Salmo 115:1, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino ¿quién? A tu nombre sea dada la gloria. Así que ellos enfocan a estas personas al lugar correcto, los orientan a Dios. Versículo 13, les dicen: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Así que les están diciendo: nosotros no fuimos. No fuimos nosotros. Y tampoco fue cualquier Dios o un Dios que levantamos de una piedra allá en Galilea. Es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es importante que Pedro diga esto porque lo que está queriendo hacer énfasis, como veremos más adelante, es que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es quien está cumpliendo su pacto a través de Jesús. Un pacto es como un compromiso. Vaya, ¿cuál fue el compromiso? Adelante lo veremos también, pero recordemos un poco. En Génesis 12, sin motivo aparente, el libro de Josué nos dice que Taré, que es el papá de Abraham, y Abraham eran personas idólatras. Ellos adoraban dioses ajenos, ¿verdad? Tenían figuras y para ellos eran sus dioses. Pero Dios, soberanamente, porque quiso, decidió llamar a Abraham y decirle: Abraham, vete de tu casa, abandona todo lo que tienes ahí, vete a una tierra que yo te voy a prometer. ¿Qué tierra? Vete a una tierra que yo te voy a dar y obedéceme. Y a través de ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham le creyó a Dios. Y Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa, que en ese momento, porque él no podía tener hijos con su esposa, eran ya muy ancianos, y tuvo un hijo al que le pusieron Isaac. E Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, también Esaú, pero Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel, y de ahí todo el pueblo de Israel podríamos decir que desciende. Así que les dice: ese es el Dios de nuestros padres, es el que ha hecho este milagro. ¿Por qué? A través de su siervo Jesús. Y a este siervo, ¿qué le hicieron los judíos? Dice: al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando él había resuelto ponerle en libertad. O sea, Pilato, como lo hemos visto en los evangelios, él dijo: este hombre es inocente, lo iba a soltar, pero por querer concederle al pueblo su sed de sangre, dijo, se lavó las manos y dijo: hagan lo que ustedes quieran con él. Versículo 14 dice: ustedes repudiaron al santo y al justo y pidieron que se les concediera un asesino, porque lo intercambiaron. 15, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que aquí Pedro retoma la acusación contra ellos. Para entender mejor esto, yo hice como un pequeñito desglose de al menos 4 atributos que Pedro le da a Jesús, 4 características con las que lo describe. Vamos a verlas y después vamos a ver cómo el pueblo respondió a esas características, o sea, cómo lo trataron. Fíjense, el versículo 13, Pedro llama a Jesús siervo de Dios, que no significa otra cosa más que el esclavo de Dios, el sirviente de Dios. El concepto del siervo
de Dios es muy distinguida entre los profetas del Antiguo Testamento. Ustedes, cuando ojeen, por ejemplo, el libro de Isaías, se van a dar cuenta que el siervo de Dios, o Miqueas, etcétera, hablan mucho de esta figura de alguien que es un sirviente de Dios. ¿Por qué? Los judíos tenían muy consciente que Abraham, Isaac y Jacob eran siervos de Dios. O sea, que Dios les dijo, haz esto, y ellos ¿qué hacían? Lo hacían. Igual otras figuras más adelante con Moisés, por ejemplo, Dios le dijo, haz esto, ¿y qué hizo Moisés? Lo hizo. Josué, esto. Y después los jueces, Sansón, todos los demás, Gedeón, Dios les decía que hicieran algo y ellos como siervos de Dios, pues respondían. Sin embargo, siempre había un problema con los siervos de Dios y era su pecado. Y la Biblia es muy clara en decirnos que los hombres que fueron usados en el Antiguo Testamento no eran perfectos, ¿sí? O sea, en ningún momento vamos a encontrar de que nunca pecó. Era irreprensible en todo lo que hacía, ¿no? Era el mejor hombre que ha caminado en la tierra y tú no puedes ser como él. O sea, al contrario, hacen énfasis en los errores. Moisés, sí, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, pero saben que por su desobediencia, por un pecado que cometió, Dios le dijo, tú los ibas a llevar a la tierra prometida, pero por tu desobediencia no vas a entrar, ni tú vas a entrar a la tierra prometida. Te voy a dejar que la veas de lejos nada más. Increíble. David, el que probablemente más escribió salmos en el libro de los Salmos, un hombre que a lo mejor en la Biblia, de hecho encontramos que Dios lo veía como un hombre conforme a su corazón. Y David fue un hombre que cometió muchos pecados en contra de Dios. Adulterio, tan grave como eso, asesinato, asesinó a la persona, a la mujer con la que él se acostó, multihomicidio. De hecho, quiso construirle un templo a Dios y Dios le dijo, no puedes porque has derramado demasiada sangre. Su hijo Salomón, que podríamos decir, bueno, pues el hijo pues ya era el bueno, ¿verdad? Ya no tuvo que ir a la guerra. Construyó el templo, sí, pero la Biblia nos dice también que al final de sus días se desvió, se apartó de Dios. A lo que voy es esto, el siervo de Dios tenía que ser un hombre fiel, intachable, o sea, una persona que realmente sirviera a Dios en pureza cada día de su vida, que realmente cada paso, cada palabra, cada decisión y cada acción fuera en perfecta comunión con Dios. Y solo una persona cumplió a la cabalidad esa característica, y es Jesús. Y lo pueden ver en los evangelios. Jesús, para el cristianismo, es el siervo de Dios por excelencia, no porque Jesús era muy bueno en el sentido de que él se esforzaba más que los demás. El justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Jesús era un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. Él oraba, recuerden, o sea, no era de que Jesús se parara todos los días y decía, yo en mis fuerzas hoy voy a hacer milagros y vamos a ir a predicar. ¿Qué hacía Jesús? Dice que se apartaba y oraba. O sea, otra vez, Jesús mismo, aunque era Dios y tenía todo el derecho de decir, no ocupo de nadie porque así es, nos mostraba su dependencia al Padre. O sea, él era el siervo de Dios. ¿Cómo más se describe a Jesús? Dice el versículo 14, santo. La Biblia nos enseña que ese siervo no nada más sería alguien obediente, sino sería una persona intachable. Más que eso, alguien santo. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo describe la otredad de Dios, es decir, que Dios es otro, que Dios es separado. Tal cual significa eso, separado. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es santo, significa que Él es separado de nosotros, distinto a nosotros, sin igual, sin nadie que se pueda realmente comparar. Los profetas enviados de Dios del Antiguo Testamento eran hombres santos, claro, pero no santos en el sentido de como Dios es santo. En Job se nos dice que ni siquiera los ángeles son considerados santos de esa manera. Pero Jesús sí era santo, porque Jesús era el Hijo de Dios, y al ser el Hijo de Dios se hacía igual a Dios porque Él es Dios. Desde su nacimiento claramente Él nos deja a ver que Él es santo. No hay duda de que Él se mostraba como Dios, no hay duda que sus apóstoles respondieron a Él como si fuera Dios, no hay duda que el Nuevo Testamento lo trata como si fuera Dios. No es cuestión aquí de confusión o de que nosotros hayamos inventado desde que Jesús era Dios. Él se caracterizó por referirse a sí mismo como Dios, y los apóstoles y toda la historia de la iglesia lo ha clasificado de esa manera. Así que esto es como una postura que yo quiero dejar en ustedes. Jesús no nos permite verlo únicamente como un buen maestro. Yo sé que hay muchas personas que creen que Jesús es un buen maestro, y está bien que crean eso. Otras personas creen que fue un gran profeta o algo por el estilo, pero Jesús no nos deja esa posibilidad. Para Jesús nosotros lo consideramos a Él Dios o lo consideramos un loco, de verdad. Jesús decía, el que está conmigo está, pero el que no me apoya, el que no está conmigo, contra mí es. De modo que
Jesús era santo y la Biblia sí lo trata de presentar de esa manera. ¿Qué más? Versículo 14 dice que el justo. Jesús era un hombre justo porque nunca dio el trato a alguien que no mereciera. A todos otorgó misericordia, a todos sin excepción. Los líderes religiosos tenían tachados a los pecadores como gente de segunda categoría o de tercera y si eras gentil, pues no estabas ni siquiera en una categoría. Pero Jesús vemos que se acercó a ese tipo de personas, al necesitado, al pecador, y no fue con esa intención de, oye, soy muy justo y tú eres una basura y te voy a condenar. Al contrario, ¿qué hacía? Otorgaba su justicia diciendo, ven, yo te recibo, te abrazo, o sea, tú estás conmigo. Jesús tocaba a leprosos, Jesús se acercaba a hablar con mujeres samaritanas, que era en su tiempo algo rarísimo, algo totalmente fuera de lo justo para los judíos. Nunca torció el camino de Dios. Y también a los que se opusieron a su mensaje y se opusieron a la verdad, él también, como un hombre justo, los condenó también. Dijo, ustedes están equivocados, porque la justicia no es únicamente hacer lo correcto, es también denunciar lo incorrecto. Y eso fue lo que hizo Jesús. El versículo 15, esta frase es muy interesante. Dice que Jesús es el autor de la vida. Versículo 15. ¿Por qué Jesús tiene el derecho de ser justo, santo y de hablar con autoridad y de hablar decisivamente sobre nuestro futuro? Por un solo motivo, porque Él es Dios, el autor de la vida. Colosenses 1:16, fíjense las palabras con las que Pablo, que era un opositor fiero de Jesús y de la iglesia, describe a Jesús. Dice, en Jesús fueron creadas todas las cosas. Más dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas permanecen, subsisten en Jesús. Ok, para los apóstoles, Jesús no nada más era parte de la Trinidad en un sentido inferior. Él era Dios mismo, creador de todas las cosas, y aún más, todas las cosas se sostenían por medio de Jesús. Todo nuestro universo, como sabemos, está conformado por algo muy diminuto que conocemos como átomos. Nadie ha visto uno. Hay muchos modelos respecto a cómo funciona esto, pero hay algo que es bastante interesante de conocer en los átomos. ¿Cómo se mantienen pegados? Cuando usted quiere pegar una hoja de papel, por ejemplo, en una pared, probablemente utilice silicón, algún material adhesivo o algo que lo proporcione pues esa viscosidad, ¿verdad? Pero usted no puede pegar sus manos solo por el hecho de apretarlas. O sea, nadie va a su casa y pone un ventilador empujándolo contra el techo esperando que se quede pegado, se fusione de alguna manera extraña. Pero justamente el universo se sostiene así, de una manera inexplicable para nuestros ojos, porque es algo tan diminuto, se sostiene pegado. O sea, como mi cuerpo no se despega por completo y cae en millones de pedazos, ¿no? Tengo disculpen la ignorancia, más de 100 huesos, muchísimos músculos, órganos más en número. ¿Y cómo se mantiene todo pegado? La Biblia nos dice que en Jesús es donde todo se sostiene. O sea que la vida sin Jesús no existe. Eso es Jesús, pero ¿cómo lo trataron? Versículo 13 dice que lo entregaron. Y no le entregaron un premio, ¿verdad? Como la lotería. Le entregaron un boleto, pero a la muerte. Lo entregaron a los romanos. ¿Qué peor sensación puede sentir uno que ser traicionado por su propia familia? Por su propio pueblo. La gente que está destinada a protegerte, que te entregue y diga, mátenlo. Eso hicieron exactamente ellos con Jesús, lo entregaron. Versículo 13 dice que también lo repudiaron. La palabra repudiar significa, con permiso, significa rechazar, pero en su acepción más repulsiva. Es como alejar de ti, rechazar con desprecio. Para darles un ejemplo, esta palabra en muchas culturas antiguas se utilizaba cuando un hombre quería divorciarse de su mujer. Le otorgaba una carta de repudio, que se le llamaba, ¿no? Entonces era una manera muy cruel de decir, yo contigo no quiero nada, y no es de que te vea como igual a mí, lo mejor es separar. No, era como decirle, te repudio, o sea, la verdad me causas algo que ya no me gusta estar contigo, te repudio. Les dan una carta que se llamaba tal cual, carta de repudio. Solo imaginen eso. Jesús, de hecho, en Mateo 19 reprendió a los judíos por esa actitud. Les dijo, ustedes por la dureza de su corazón dan cartas de repudio a sus mujeres como si fuera qué, ¿no? O sea, ellos tiraban por la borda su responsabilidad como hombres en una cultura donde la mujer no trabajaba al grado de un hombre, donde no era respetada al grado de un hombre. O sea, ellos al repudiar a una persona, en este caso sus esposas,
la destinaban a la muerte. Y justamente eso hizo el pueblo de Israel, pero con Jesús. ¿Qué responsabilidad aventaron por la borda? Dios les dijo, yo enviaré un profeta, yo enviaré un Mesías, ustedes tienen que escucharlo, recibirlo, seguirlo, hacer de él su líder. ¿Y qué hicieron? Lo repudiaron, dijeron, no, tú no tienes nada que ver con nosotros. Hicieron exactamente eso con Dios, con Jesús. Versículo 14, dice que lo cambiaron por un asesino, por Barrabás. Al cambiarlo por un asesino lo trataron como si él mismo fuera un asesino. Versículo 15 dice que también lo asesinaron. Lo peor que le podemos hacer a una persona es quitarle su vida. Yo sé que hay delitos muy graves y cosas muy graves que se pueden hacer en contra de la integridad de una persona, pero no hay nunca nada tan definitivo como matar a alguien. Es cortar su vida de raíz sin siquiera darle la posibilidad de restauración, sin siquiera darle la oportunidad de ver un nuevo amanecer. Y Jesús no nada más fue asesinado como de una manera rápida por ejemplo, la guillotina. Sí saben que fue diseñada por un médico francés con el objetivo de que fuera una muerte rápida e instantánea. De hecho, se apellidaba algo así como guillotina, algo así. Y pues, pues guillotina, ¿no? Jesús no murió de una manera así como aguillotinado o ejecutado en un paredón de fusilamiento. Jesús fue torturado hasta que su cuerpo fue completamente desprovisto de sangre y entonces se murió. Ellos lo mataron despreciándolo con la peor muerte de todas, que era la crucifixión. Y no quiero nada más ubicar este desprecio de los judíos hacia Jesús. Quiero también aterrizarlo hacia nosotros, porque es muy fácil condenar, ¿verdad? A otro decir, tú fuiste, cuando hay más culpa de nosotros en ocasiones también. A nuestra manera podemos repudiar, rechazar, entregar y asesinar a Jesús. ¿Cómo? Prefiriendo más una vida de pecado, prefiriendo más mi inteligencia o mi manera de ver el mundo, abrazando más mi cosmovisión que mínimo escuchar y decir, ¿qué es esto que Dios me está diciendo? ¿Puedo reflexionarlo? Ellos hicieron eso. Versículo 16, sin embargo, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús es lo que ha fortalecido a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado al hombre cojo esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Por la fe en su nombre, o sea, Dios utilizó la maldad de esas personas para cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque ellos tenían planeado destruirlo, pero Dios usó eso para salvarnos. Ellos tenían planeado humillarlo y espantar a los discípulos, pero en lugar de hacer eso, ¿qué hicieron? Les dieron más valor. Y este hombre, a través de la fe, escuchó cuando Pedro le dijo, en el nombre de Jesús yo te doy lo siguiente, levántate y anda. ¿Y él qué hizo? Escuchó el nombre de Jesús y creyó al mensaje de los apóstoles. Quizá cuando escuchó el nombre de Jesús recordó que ese hombre había enseñado en el templo en muchas ocasiones, recordó que había sido crucificado, recordó que decían que había resucitado, y cuando escuchó, creyó el mensaje y se paró. Y uno podría decir, qué grande fe de este hombre, ¿no? O sea, te van a dar monedas y luego de la nada te dicen, te doy lo que tengo en el nombre de Jesús. ¡Qué fe para levantarse! Pues sí, en un sentido, pero en otra parte, esa fe no provino de él mismo. El versículo 16 nos aclara eso, dice, la fe que viene por medio de ¿quién? De Jesús le ha dado perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. O sea, la fe es un regalo de Dios. Jesús no construye la mitad del puente y nos dice, tú con tus obras o con tu fe pon la otra mitad del puente y llega al cielo. Jesús construye todo el puente entero de aquí hasta el Padre y nos dice, ven a mí, ten fe. ¿Es chiquita? Claro, no importa, pero si está puesta en mí es un regalo que yo te di y puedes tener la confianza de que funciona. Le voy a poner un ejemplo. Imaginen que hay dos puentes para cruzar un acantilado de 200 metros de profundidad. Uno está hecho por el mejor ingeniero estructural, con la mejor material del mundo. Es el mejor puente que ha existido jamás. Puro concreto, ¿verdad? Y lleva de un lado hacia el otro. El otro es un puente hecho por marcas Acme, ¿verdad? Es un puente que está a punto de caerse. Es un puente que lo ves y te da desconfianza solo de verlo, ¿verdad? Hasta tiene el logo de un partido político. Ya dices tú, aquí hay algo como que está raro. Un puente malísimo, ¿no? A todas luces hay corrupción de por medio también en el puente. Y tenemos dos tipos de personas. Una es miedosísima, ¿verdad? O sea, le teme a las alturas terriblemente, y el otro es la persona con más fe del universo. O sea, esa persona dice que llueve
y si no llueve ya echa agua para que, tanto así, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esta persona llena de tanta fe se sube a este puente débil, endeble, marca Acme? ¿Va a llegar al otro lado? Pues yo no creo. Puede que hasta dice, tengo tanta fe que voy a pasar corriendo, ¿no? En un elefante, como esa canción infantil. O sea, eso no va a determinar que él llegue al otro lado, porque no se trata de la cantidad de fe, se trata del lugar donde ponemos nuestra fe. Ahora imagínense que el otro hombre, con mucho temor y mucho miedo, pasa el puente de concreto arrastrándose. O sea, así tirado en el piso, llorando, o sea, con una aflicción tremenda de que él piensa que el puente se va a caer en cualquier momento. ¿Se va a caer el puente? Las probabilidades son mucho menores, porque el puente donde ha puesto su pequeñísima fe y confianza es un puente firme y grande y digno de tener fe. Jesús es igual. A lo mejor usted dice, es que yo no tengo tanta fe. Pues es el punto. No es el tamaño de mi fe, no es el tamaño de su fe. Es el punto de que Dios ya puso el puente. ¿Puedes tener dudas? Sí, pero súbete al puente. Camina en el puente, arrástrate, tarda 100 años si quieres, pero súbete al puente porque es un puente seguro y firme. Esta persona, a lo mejor medio les creyó, como que en el nombre de Jesús, pues, chance, ¿qué pasa si hago el esfuerzo como de pararme? A lo mejor me caigo sentado y ya, no, o sea, bueno, ni siquiera levantar mucho del piso. Pero tuvo fe, creyó y se levantó. Eso es la fe que nos están mostrando aquí los apóstoles. El versículo 17 dice, ahora hermanos, yo sé que obraban por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. 18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos sus profetas, que Jesucristo debía de padecer. El mismo argumento, ustedes en ignorancia actuaron mal, pero ahora que saben la verdad deben responder de una manera distinta. La ignorancia no es que quite en menor categoría o haga más pequeño un pecado o una falta, ¿verdad? En la ley se conoce como una frase, es una máxima, la ignorancia de la ley no exime el cumplimiento de la misma. O sea, me pasé un alto, oficial, yo no sabía. Pues no sé si usted viene de China o los semáforos son al revés, pero aquí la ley usted la quebrantó. Pero la ignorancia sí daba ciertamente una puerta al arrepentimiento. Porque cuando usted y yo estamos viviendo en el pecado, hay como un velo que cubre nuestros ojos. Y en cierta manera estamos ignorantes pecando, diciéndole a la vida y a todo lo que nos rodea, pues, al cabo que no pasa nada. No nos damos cuenta de la gravedad de nuestro pecado. Pero ahora que la estamos entendiendo y desmenuzando, conociendo que es un grave pecado estar en contra de Cristo, cambia todo. Es lo que aquí les está diciendo Pedro. Ustedes en ignorancia actuaron, pero ahora algo tiene que pasar diferente. Y así llegamos al versículo 19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué significa arrepentirse? Lo hemos visto. Es un cambio de mentalidad. Si antes yo pensaba respecto a un pecado, esto, en mi arrepentimiento no nada más hay llanto, hay un cambio de mentalidad hacia eso. No queremos lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? O sea, es unas lágrimas, el arrepentimiento puede tener lágrimas, pero no es la única evidencia de un arrepentimiento real. El arrepentimiento se manifiesta por el cambio, y por eso les dice, arrepiéntanse y conviértanse, o sea, cambien su caminar ahora, no de despreciar a Jesús, sino de honrarlo como su Cristo, no de ser ignorantes a la voz de Dios, sino de poner en práctica lo que Dios les está diciendo. Y entonces, ¿qué pasará? Sus pecados serán borrados. Es increíble esto. O sea, Dios lo sabe todo. Él no puede olvidar las cosas y sin embargo promete que nuestros pecados serán borrados. Imagínese una lista en el cielo grande donde hay un ángel encargado específicamente para usted, donde está escribiendo cada pecado. Es por una manera de decirlo, ¿verdad? No, pues el mío ya se cansó. O sea, ya es ambidiestro porque escribió demasiado, ¿no? O sea, hasta hay un bote con las plumas vacías de tinta, en mi caso. Pero Dios, cuando yo pongo mi fe en Él, me arrepiento, digo, Dios, he pecado contra ti, quiero vivir diferente. Ese pecado es como si agarrara un borrador gigante, del tamaño del ángel también, y dice, bórrenlo por completo. La Biblia en otros versículos dice que nuestro pecado es como si Dios lo hubiera aventado al mar. En Isaías dice que nos pongamos a cuentas a Él, y si nuestro pecado es rojo, vendrá a ser blanco. O sea, para Dios no es te perdono, pero no te me acerques, ¿ok? O sea, te perdono, pero... O sea, pues a ver qué tal te va, ¿no? Vamos a ponerte a prueba. No funciona así para Dios. Te arrepientes,
verdaderamente y recibes el perdón de tus pecados. Por eso David decía en Salmo 32:1, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien el Señor le borra sus pecados. Qué dicha. ¿Y qué más va a pasar? Continúa el versículo. A fin de que vengan tiempos de alivio de la presencia del Señor. O sea, Dios no nada más nos da el perdón, nos da un alivio. Otras versiones dicen un refrigerio. Yo recuerdo esas reuniones de la escuela o la iglesia donde está inaburrido a lo mejor algo que estaban tratando, pero te decían, al final va a haber un refrigerio, y como que hasta te ponías contento, decías, ay sí, un sándwich, ¿no? Un juguito, algo por el estilo. Y cuando estás ahí comiéndolo, como que esa comida te brinda una felicidad alimenticia que te hace hasta olvidarte de lo aburrido que estuvo la reunión. O sea, y es lo que la idea trata de transmitirnos aquí. O sea, imagínate, presión, dolor, el pecado trae destrucción, pero cuando venimos a la presencia de Dios, Él no nada más te dice, te perdono, y te deja así sentado en el lodo tirado. Te levanta y te da un alivio, un refrigerio, un descanso, una paz distinta. Eso es el cambio que Dios provoca en un corazón que se entrega por completo a Él. Versículo 20, y Él entonces enviará a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. O sea, Pedro aquí nos presenta, por decirlo de una manera, 4 etapas del Evangelio. Nos dice primero respecto a nuestro pecado, nos habla respecto a la bondad de Dios, nos dice arrepiéntanse y crean, nos dice que eso va a provocar una nueva vida, un alivio, pero nos dice una última cuarta, y es Jesús algún día regresará, un día volverá y va a darnos su justicia en el mundo y en nuestro cuerpo también. O sea, el cristianismo no es una filosofía que solo incluye un aspecto espiritual o psicológico de los seres humanos. Sí, como que yo les dijera a ustedes aquí, sufran todo lo que puedan, pero mentalmente estén felices de que Dios los ama. No funciona algo así. O sea, el cristianismo de hecho lo que intenta es una restauración, y va a lograr, es una restauración integral del ser humano, espíritu, también tu alma, o sea, tu parte interna, y tu cuerpo, y por lo tanto el mundo exterior. Y eso es asombroso porque, por ejemplo, Platón, la filosofía griega, te decía que el espíritu humano era lo más puro que había y que lo corrompía era su carnalidad. Así que ellos veían la carne como algo impuro, algo digno de despreciar, o sea, mejor muérete para que te liberes, ¿no? El budismo hace una idea muy similar, despréndete de lo material, o sea, trata de renunciar como a este mundo que te hace apegarte a él, renuncia y entonces encontrarás la verdadera liberación. Pues eso no funciona, porque pues somos seres de carne y hueso. O sea, hay un aspecto muy fisiológico en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y hasta en nuestro pecado. Y Pedro está diciendo, ¿algún día Jesús va a regresar a restaurar también eso? Los profetas, por ejemplo, ustedes van a ver, no nada más decían, Dios los va a perdonar. Él decía, Dios va a restaurar todas las cosas. Isaías hablaba de un cielo nuevo, de tierras nuevas. Jeremías hablaba de un templo nuevo, con ríos corriendo, o sea, había una implicación real de un cambio. Ciertamente, como les digo, es cambiar nuestra mentalidad, es cambiar nuestra relación con Dios, pero Dios, al ser justo, su reino se caracteriza por la justicia. ¿Qué es justicia? Me refiero a que el pobre es consolado, el que llora recibe misericordia, un abrazo, el que necesita un refugio encuentra refugio y amor, y eso es lo que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros también. O sea, que nuestra mano está abierta, no cerrada, que nuestro corazón está dispuesto a escuchar, no a decir, no me importa lo que me digas. Y ese es el plan que Dios tiene para nosotros, que como cristianos hagamos de este mundo un mundo cada vez más parecido a su reino. Por eso oramos, venga tu reino, que se haga tu voluntad, donde aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y con eso vamos terminando. El versículo 22. Y aquí está para mí el punto culminante del mensaje. Versículo 22 dice, Moisés dijo, el Señor levantará a ustedes un profeta como yo, entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo lo que les diga. Y sucederá que el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado de Samuel y sus sucesores, en adelante, también anunciaron estos días.
Dejar ir las grandes oportunidades en la vida también es a veces ponerlas en nuestra contra. En los deportes se conoce esto como con la siguiente frase: una anotación una anotación fallida es una anotación en contra, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, en el fútbol. Ustedes están muy emocionados porque su equipo va a anotar, ya está ahí solito el delantero enfrente del arco y patea y rebota en el travesaño. Y uno diría, la falló, ya ni modo. No, el problema de ese fallo es que ese balón rebotó y cayó en el medio campo del equipo contrario, y como todos estaban aquí, generaron un contraataque y metieron un gol en contra. ¿Qué quiero decir con esto? El evangelio es una excelente oportunidad para que nosotros encontremos, como les he dicho, restauración, perdón y una nueva vida cuando lo usamos a nuestro favor. Pero en contra también es algo muy grave de despreciar y de pasar como si fuera nada. Por eso el versículo aquí dice: Dios les dará un profeta. Moisés citando, Dios les va a dar un profeta, y el que lo escuche va a encontrar una nueva esperanza. Ustedes le van a hacer caso. Pero también añade: pero el que lo desobedezca, ¿qué pasará? Será desarraigado. Mi advertencia final es esta: este mensaje es buenísimo, y por eso lo compartimos una y otra vez. Pero no puedo pasar por alto el hecho de que ignorarlo es algo grave y es algo en lo que te pone en peligro totalmente. Los judíos aquí está diciendo Pedro eso: escuchen, porque esto puede jugar a su favor, y si lo ignoran, jugará en su contra. Y nosotros, en nuestro caso es igual. Escuchen lo que les digo. A mí mismo, cuando leía esto, decía: escucha esto. Pablo decía: presta atención a tu vida, no sea que tú mismo vengas a ser eliminado. ¿A qué me refiero? De que este mensaje es un mensaje tan grande que nos podemos subir en él o nos puede aplastar. Por eso Jesús decía que él era la piedra, una piedra edificante también, una piedra sobre la cual se edifica un edificio, pero también es una piedra de tropiezo. ¿Se han tropezado con una piedra? ¿O con una orillita de un borde? Se siente bien feo. Jesús puede ser o el escalón o el tropiezo. Todo depende de cómo escuchemos lo que Él está diciendo. Mi punto es, no te vayas hoy de aquí, no vayas a tu casa sin reflexionar, sin siquiera dar la posibilidad a este mensaje. Puede que no lo creas, pero da la posibilidad a racionalmente creerlo, entenderlo y decir: no lo creo. Es tu decisión. 25. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias, perdón. Para ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes sus iniquidades. Aunque esta frase de la simiente de Abraham hace referencia a los descendientes de aquí hace referencia específicamente a Jesús. Jesús es el Israel de Dios. Y eso es algo muy claro que el Nuevo Testamento nos deja. Ser judío no me hace automáticamente salvo. Me da una ventaja porque conozco de dónde viene este mensaje. Puedo saber mejor de dónde se desarrolla todo, pero no es lo que me hace salvo. Pedro les está diciendo aquí a los judíos: ustedes tienen la bendición de ser hijos del pacto, hijos de Abraham. O sea, ustedes son descendientes físicos de Dios, que dio todas estas promesas, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero escúchenlo, pongan atención, no lo dejen pasar por alto. Si usted que está aquí no es cristiano, o no está todavía seguro que es cristiano, no hay una certeza real, cree a lo mejor en Jesús, pero no hay una certeza real de que es cristiano, este es el mensaje de hoy. Entrégale tu vida a Jesús y recibirás el perdón de tus pecados, vas a recibir una nueva vida y vas a recibir el alivio de Dios de tu lado. Y no hay nada como eso. Esta semana estaba leyendo una biografía, terminé de leer, y una frase que me impactó mucho contaba lo siguiente: hay que ver a Jesús como nuestro intercesor, ¿verdad? Quien intercede, quien ora por nosotros. Si ustedes hoy mismo llegaran a su casa y escucharan que en el cuarto de al lado está Jesús orando a favor de ustedes, ¿cómo se sentirían? O sea, que Jesús está diciendo tu nombre: Dios, estoy aquí pidiéndote, Padre, por Alicia, por esta necesidad en particular que ella está sintiendo, yo morí por ella. ¿Cómo se sentirían? ¿Tendrían miedo? Decía este autor, ni a 1,000,000 de enemigos, ¿no? Contra nada. Eso está pasando exactamente en el cielo.
La distancia no hace diferencia. Jesús está en el cielo intercediendo a favor nuestro. Desde el momento en que tú dijiste, yo creo, problema, lo que venga, pecado, lo que sea, Él dice, yo intercedo por ti. Por eso Juan decía, abogado tenemos para con el Padre. Yo trabajo en un despacho jurídico y no soy tan buen abogado todavía, ¿verdad? Y a veces me da pendiente porque digo, ay, híjole, o sea, hay gente que pone mucho su confianza en ti. Y yo tengo muchas dudas en mí, pero no tengo dudas en Jesús. Porque digo, Él se sabe de todas a todas. Y derecho, ¿verdad? Él sabe defender mi causa, no por mí mismo, sino por su muerte a través de mí. Esa es mi petición hoy a ti. Ven a Jesús, abraza el Evangelio y encuentra en Cristo un intercesor, un abogado, un defensor y descansa, encuentra alivio, encuentra refrigerio. O sea, acuéstate en la noche diciendo, Jesús está de mi lado, levántate temprano, ve al trabajo, haz lo que tengas que hacer diciendo, Jesús intercede por mí y aunque se levante contra mí un ejército, decía David, no tendré temor. Y si tú ya eres creyente, reafirma este compromiso hoy con Dios, diciéndole, Jesús, me entrego a ti otra vez, me vacío por completo de lo que soy y digo, lléname con tu presencia. Y Jesús lo va a hacer. Jesús nos enseñó, oren porque entonces recibirán. El que toca, se le abre la puerta. Y si nosotros siendo padres malos les damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará Dios su espíritu a los que se lo pidamos? ¿Y qué les parece si pedimos justamente eso? Oremos.